Parte 11. Cumboto. A lo humano y a lo divino. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esto dice la gente del pueblo, y yo pude comprobar la veracidad del aforismo al aproximarme de nuevo a la abuela Anita. Era mucha la experiencia, incalculable la sabiduría que una existencia de más de 90 años había deparado a la anciana. Ella, al verme, debió comprender mi estado de ánimo y darse cuenta de que si no usaba un recurso enérgico, no lograría fijar mi atención. Usó ese recurso sin vacilar. ¿Tú crees que Cruz María era hijo de Cervelión? Alcé la cabeza para mirarla. Sonrió satisfecha. Pues estás muy equivocado. No era su hijo. Se lo encontró una noche recién nacido en la puerta de su rancho metido en una canasta. No tuve necesidad de abrir los labios porque las preguntas fluyeron atropelladas por todos mis poros. ¿Y sabe? Me interrogó ella de nuevo. A lo que viene Rosso a Cumboto, pues viene a hacer algún daño. Según el juicio de la abuela, el hermano de Cervelión, que tanto se parecía a éste en lo físico, era su antípoda en lo moral. También ella le conoció desde joven y supo de sus andanzas. Había sido un rebelde, un resentido. Cuando muchacho abandonó la casa de sus amos en Guayguasa y fue a alzarse en las montañas del Yaracuy. Formó con otros una cimarronera. Por aquellos montes cometió muchas tropelías, asaltó viajeros para robarlos, incluso raptó mujeres blancas. Ella no concebía enormidad semejante. Abandonar a los amos era ya una infamia, pero poner la negra mano sobre el cuerpo de una blanca era algo sin paralelo. Ella misma había sido esclava, lo fueron su abuelo, su madre, todos los suyos, y todos sintiéronse igualmente dichosos mientras sus amos lo fueron. En las horas de angustia supieron acompañarles. Era ella una niña cuando se prendió aquella guerra espantosa que duraría tantos años y que tendría tantas alternativas, la guerra de los criollos contra los españoles. Sus amos eran entonces unos señores Arguindegui, que desaparecerían más tarde para dejar su lugar a los Lamarca. Arguindegui eran las niñas, y los caballeros de los daguerrotipos que conservaba en su maravilloso baúl. Tendría ella de 12 a 14 años de edad cuando se presentaron las tropas que llamaban patriotas, mandadas por el entonces coronel Simón Bolívar, y se posesionaron de toda la costa y de la parte de tierra de la ciudad. Cumboto, Guayguasa y todas las demás aldeas comarcanas tuvieron que alimentar a aquellos soldados famélicos. Ocurrió una hecatombe. El castillo se alzó, y las mujeres, los niños y los ancianos fueron trasladados a San Esteban. Fueron muchas las que quedaron preñadas y parieron después hijos de los soldados. Un verdadero calvario. Bolívar, arrojado del puerto, tuvo que huir, y los españoles siguieron mandando, pero la inquietud no cesaba porque el demonio de la política había hundido su garra en los corazones. Aún entre los miembros de la familia Arguindegui, y no solo de los hombres, sino de las mujeres, se formaron dos bandos, uno español y otro patriota. Ana les veía discutir y pronunciar palabras que no comprendía, y cuando preguntaba a su abuelo Mamerto qué significaban aquellas disputas, el viejo se limitaba a decirle: «Es que el diablo anda suelto, mijita». En 1814 fue el general Rivas quien se apoderó de las tierras costeñas. Luego el general Mariño. Pero el castillo seguía inexpugnable. Y así pasaron más de 10 años, hasta que un día se presentó el general Páez y todo cambió, porque al general Páez lo inspiraba el dios de la guerra. «Nunca, nunca», recordaba la abuela remontando la cuesta del tiempo con su memoria hercúlea. «Nunca caminamos tanto como en esa época las gentes de estas tierras. Mi abuelo Mamerto iba a Valencia a pie por el cerro de San Esteban, que era entonces el camino. Llevaba recados del viejo don Carlos Arguindegui para las familias de allá. Una vez llegó hasta Caracas. ¿Caminando? Caminando. Y eso que ya tenía más de 60 años. Nosotros estábamos en San Esteban, en la hacienda de Cacao. Un día a mí misma me mandó la niña María Belén al puerto, a pie, a llevarle un recado al negro Julián, esclavo de la misma Histueta que vivía en la calle del Mangle.
Un día a mí misma me mandó la niña María Belén al puerto, a pie, a llevarle un recado al negro Julián, esclavo de la familia Istueta que vivía en la calle del Mangle. En ese entonces las calles del puerto tenían otros nombres. Yendo de aquí, entraba uno por la Soledad, de Jesús o del Tamborete. El Tamborete es el depósito de agua de la alcantarilla. Seguía por la del Negocio, que después se llamó de Valencia. Cruzaba para la Vallajá o de Paso Real. Atravesaba un pedazo de la de Los Cocos y seguía por la de Alante, que después llamaron de la Iglesia y también de Colombia. La casa de los Istueta quedaba en puente adentro y por lo tanto había que pasar por la estancada para llegar a ella. Pero a nosotros los de Arguindegui no nos ponían inconveniente los centinelas españoles porque nuestra familia era del rey. Sin embargo, esa vez iba yo a cometer una traición. ¿Una traición usted? No lo creo. Pues sí, debes creerlo. Fue una traición que después me ha hecho pensar mucho en la salvación de mi pobre alma. No sé si estoy condenada. La verdad es que yo no hice sino obedecerle a la niña María Belén, y ella, la pobre, lo que quiso fue salvarle la vida a su padre. Pero de todas maneras fue una traición, y desde entonces cayó la mala sombra sobre la familia. La abuela quedó pensativa, balanceando la fatigada cabeza bajo el ala de un gran sombrero. En aquella cabeza, apretada de ricitos grises, volvía a vivir el pasado con sus alegrías y sus dolores. Se poblaba de blondas y peinados floridos, de uniformes azules y rojos y de penachos níveos. Pero luego se abatía sobre ella el ala sangrienta de la guerra y al brillo de los velones de cera y de las anchas cañuelas doradas sustituía el negro reflejo de los esclavos que huían hacia los bosques y el espanto de los amos que veían acercarse a la muerte agarrada a las crines de los caballos. El negro Julián Istueta venía a Cumboto 2 o 3 veces a la semana. A veces llegaba hasta el Trapiche y hasta San Esteban. Buscaba bastimento para sus amos, pues la ciudad sitiada por los patriotas estaba pasando hambre. Un día se presentó en la Casa Blanca el general Páez en persona y ordenó hacer preso a don Carlos. Lo encerró en uno de los cuartos y le puso 2 centinelas de vista. Estaba furioso y decía cosas espantosas. Parecía un verdadero león enjaulado. Si no me dicen ahora mismo cómo pasa ese negro hasta aquí y cómo regresa puente adentro, los voy a fusilar a todos. Ay, qué horas pasamos, mijito. Yo vi cuando el general mandó poner en fila a los soldados y cuando sacaron a don Carlos con las manos amarradas a la espalda. Entonces la niña María Belén no pudo aguantar más y echó toda la historia. Julián, dijo, se metía en el agua y atravesaba los manglares por un lugar que muy pocos conocían. Con el agua al pescuezo llegaba a la costa por el punto que llaman Poza Azul, en el camino de Borburata, y después caminaba más de 3 leguas para llegar a Cumboto. Así se portaban los negros de entonces para ayudar a sus amos. En los húmedos ojos de la anciana se calaba la profundidad del recuerdo. Yo columbré en esas aguas oscuras la silueta del negro Julián, su cabecita angustiada, flor quemada sobre el manglar de las lágrimas. El general Páez le hizo poner espías y le tomó prisionero. Le puso a escoger entre la muerte y la fortuna. Pero fue la niña María Belén la que le persuadió al fin a que traicionara a sus amos. La abuela me repitió sus palabras con voz temblorosa y mojada. ¿Qué ganamos con esto, Julián? Algún día tendrán que entregarse cuando estén todos muertos de hambre. Por otra parte, nosotros no somos españoles, somos venezolanos. El rey está a 1000 leguas de aquí y no conoce nuestros sufrimientos. Lo único que le interesa es nuestro cacao. Esta es tu patria, Julián, nuestra patria. El general quiere que esta patria esté libre. ¿Me comprendes?
Julián pareció comprender. La palabra patria era nueva para sus oídos, pero hacía correr finos estremecimientos por su columna. Algunas noches después, el negro de los Istuetas guió a través del manglar a la tropa libertadora, y los españoles fueron sorprendidos y aniquilados. Muchos de ellos huyeron por la calle de Morián perseguidos por los hombres de Páez, y desde entonces esa calle se llamó de Lanceros. En este punto de la narración, el pesar de la abuela se hizo ya insoportable. El dolor la doblaba y su cabeza movíase como un péndulo, cual si se negara a aceptar lo pasado. Apenas tuvo fuerzas para murmurar. Cuando don Carlos supo lo que había hecho su hija, se ahorcó de una viga del techo en su cuarto. Y desde entonces la guiña cayó sobre la familia. Hizo una pausa, cobró aliento y continuó. Pero la patria también se empavó. Vinieron guerras y más guerras, miserias y más miserias. Todos los diablos del infierno se soltaron sobre la tierra y la sangre corrió como río crecido. Mi abuelo Mamerto no descansaba llevando comisiones, herrando caballos, fabricando balas. Nosotros nos la pasábamos caminando, de aquí para el puerto, del puerto para San Esteban, de San Esteban para el Quizandal, del Quizandal para Borburata, de Borburata para Patanemo. Íbamos, veníamos, volvíamos a ir. Los Arguindegui, los jóvenes, se hicieron paesistas. El general venía por tiempos. Le daban fiestas. Antonio, el mayor de los hermanos, tocaba el violín. Francisco la flauta, María Belén el piano y Matildita la menor la bandolina. El general era hombre alegre, fuerte como un samán, con una cabeza grandota, de pelo castaño y alborotado. Cantaba con una voz muy bonita. Yo creo, Dios me perdone, que María Belén se había enamorado de él. Cumboto, en la narración de la vieja, aparecía como la boca del infierno, la cercana ciudad, el puerto, como el infierno mismo. Allí habían de estar siempre peleando. Un día presentóse un mulato mal encarado y se plantó delante de los negros con los puños en alto. Les dijo que no siguieran pensando en Páez, pues éste había sido derrotado, preso y expulsado de la República. Ya no existía. ¿Por qué habían de estar pensando en un cadáver? Además, el general Páez no era sino un farsante. Había hablado de libertad, pero los negros seguían siendo esclavos. Fue necesario que vinieran otros generales, los hermanos Monagas, para que la libertad fuese un hecho cierto. Todos ustedes son libres ahora, ¿no lo saben? ¿En qué mundo viven entonces? Sí, libres como el aire, como los pájaros, para hacer lo que quieran, para ir a donde les dé la gana, para vestirse como les plazca, entrar a la iglesia y arrodillarse en reclinatorios o alfombras bordadas. Ya no hay amos. Los blancos son iguales que los negros. La abuela le oyó. Sintió espanto primero y luego odio contra el intruso. Pero no sería solo aquel endemoniado mulato el que hablara de esa manera. Luego vinieron otros y tanto gritaron que muchos negros se fueron con ellos. Los que quedaron estaban confundidos. Ella no. Ella no dudó jamás de su destino. Blanco es blanco y negro es negro, y el destino de éste es ser esclavo de aquel. Algún tiempo después, en Guayguasa, un señor hizo meter en el cepo a uno de sus siervos. —¿Y no somos libres, pues? —murmuraron los otros. —¿Por qué nos meten todavía en el cepo? —Mátalo —aconsejó alguien al castigado. Este se subió a una mata de mamón, se deslizó por una rama y penetró en la casa del amo por la ventana. Con una raja de leña le trituró el cráneo mientras dormía. Huyó. Otros hicieron lo mismo. En el monte vagaron, robando y matando hasta que se prendió la guerra de nuevo. ¿Por qué peleaban? Por la igualdad, por la libertad, porque los negros que habían dejado de ser esclavos querían convertirse en amos.
Era terriblemente desconcertante y la abuela no lo entendía. De improviso alzó la cabeza y me clavó esta pregunta. ¿Sabes quién era el negro que le partió la cabeza a su amo? Rosso, el hermano de Cervelión. Después de esto, nadie haría creer a la abuela que la vida de Rosso fuese mejor que la suya, ni antes ni después de recibir la libertad. Ella siempre fue libre, lo mismo que su abuelo Mamerto. Iba a donde quería. ¿Y a dónde mejor que a las casas de sus amos? Ellos poseían muchos parientes y sus haciendas se distribuían en todas las aldeas de la costa. Las andanzas del viejo Mamerto eran objeto de celebración para los señores. «Dios santo», decían, «este hombre es de hierro». Y escribían a sus parientes. «Mamerto se ha ido de nuevo, no sabemos a dónde. Si se presenta por allí, cuídenlo mucho que está muy viejo». Cuando murió, a causa de la cos que le pegó la mula, su nieta heredó todos sus privilegios. Libre de cuerpo, esclava de corazón. Los blancos se perseguían, se odiaban y mataban unos a otros por cosas que ella no comprendía. Los liberales contra los godos y viceversa. A sus amos les tenían por godos. ¿Por qué? Tampoco se lo explicaba. ¿Cuándo y cómo se había efectuado el cambio? Allá en su juventud, en la época en que don Carlos Arguindegui puso fin a su vida, oyó decir al general Páez: «¡Qué viejo tan godo!». Y luego, refiriéndose a la niña María Belén y a sus hermanos: «Ustedes, los jóvenes, han hecho bien, la juventud debe ser liberal». Sin embargo, los liberales echaron a los Arguindegui de sus tierras, los persiguieron y les llamaron godos, lo mismo que al general. Ella no volvió a verles, pero quedaban las tierras, las casas, los árboles. Nada había cambiado. ¿Por qué había de cambiar ella? Algún día volverán y aquí estaré yo esperándoles. Entonces les entregaré las cosas que dejaron en poder de mi abuelo, en ese baúl. Yo los vi ricos, cuando las niñas eran lindas como princesas. Después los vi pobres, envejecidos, asustados y sin un trapo que echarse encima, porque todo se lo quitaron. Hubo un tiempo, era yo una muchacha entonces, en que las niñas no se ponían un vestido 2 veces. Los estrenaban y no lo regalaban a las sirvientas. Cuando los liberales saquearon la casa no tenían que ponerse para huir. Yo les entregué otra vez los vestidos que me habían regalado. Un elemento nuevo, de confusión y de miedo, intervenía en mi vida con aquel relato del cual fluía un mundo retrospectivo que nunca oí mencionar hasta entonces. Por algún lado yo mismo estaba ligado a este mundo, aunque no hubiese sabido decir por dónde ni cómo. El nombre de Arguindegui, completamente desconocido para mí, se me antojaba unido a un terrible secreto. En todo eso que objetivamente pertenecía al pasado, había, sin embargo, mucho del presente y del porvenir. Federico no era un Arguindegui, ni su abuelo, ni su padre. Su madre era hija de aquel famoso Lorenzo Lamarca del que se contaban tantas historias. Me hubiese gustado aclarar esto, hacer a la abuela ciertas preguntas, pero no sabía cómo expresarlas, por dónde comenzar. Por otra parte, había allí una mezcolanza que aumentaba mi desconcierto, porque la abuela, un tanto incoherente a mi juicio, había referido todo aquello casi sin proponérselo, quizá a su pesar. ¿Por dónde había comenzado su historia la abuela? Por la vida de Rosso. Ella quería prevenirme contra este hombre del que tantas cosas terribles sabía. También me había hablado de Cruz María. ¿Y qué me había revelado? Que el matacán no era hijo de Cervelión. ¡Cuántas cosas extraordinarias! La abuela desvariaba sin duda, chocheaba, pero en su desvarío había una homogeneidad y un ímpetu moral que me causaba estremecimientos. No fue hasta la tarde siguiente, después de poner un tanto en orden mis propias ideas, cuando pude formularle una pregunta concreta. ¿De quién era hijo Cruz María, abuela? Pero ya su ánimo no era el mismo. Me miró con ojos torpes, ausentes, y no respondió. Yo permanecí un rato en la casita, hablé con Prudencio algunas tonterías y estuve por algún tiempo contemplando las figuritas emocionantes, el caballito negro, el rostro del Papa León XIII,
los 6 exóticos nombres de perfumes que se me antojaban una mágica clave. Cuando me iba, la anciana me hizo una señal con su temblorosa mano. Tú vives ahora en el rancho de Cervelión, ¿verdad? Sí, abuela, duermo en el rancho de Cervelión. Fíjate a ver si tiene una cesta fina de forma extranjera. Si la tiene, regístrala cuando él no te vea. Apunta todo lo que hay adentro, sin olvidar lo más mínimo, y ven a decírmelo. Si encuentras unos pañales bordados, tráemelos. No tengas miedo, Dios no te va a castigar por eso. La veía envejecer por momentos. Su mano golpeaba suavemente mi brazo. Cuando uno trabaja a lo divino, Dios lo mira con buenos ojos.